¿Qué pasa, bananeros? ¿Qué pasa, bananeras? Estamos en una ocasión muy, pero que muy especial. Estamos en casa de Enrique, exponiendo la verdad. Gracias de todo corazón por abrirme las puertas de tu casa, hermano, y por esta oportunidad. Sobran palabras, tío. Gracias. Gracias de corazón a ti, hermano. Tienes muy buen corazón y eso es lo que importa. Por eso, realmente, tío, valoro mucho tu trabajo y tu dedicación, tío. Te lo digo de verdad. Así que ya lo sabéis, apoyarlo al máximo. Reportero de guerra. Esta entrevista quiero enfocarla a un lado personal. Obviamente todo el mundo te conoce, creo yo, a día de hoy, que no te conozcas que vive en una cueva y no ha tenido mucho contacto con redes sociales últimamente. En estos 2 últimos meses ha sido tendencia y si no te has dado cuenta, tío, ponte las pilas, ¿sabes? Pero creo que las preguntas que te voy a hacer, no sé por qué, considero que no te las ha preguntado mucha gente. ¿Recuerdas de pequeño algún despertar espiritual o un contacto con este mundillo? Cuando eras, no sé, muy pequeño, pero si recuerdas algo de todo esto, ahora cuando ya eres más mayor dices, ¡hostia! Me vino... Sí que me pasó. No muchas veces, pero sí que me tiene pasado. Y recuerdo, por ejemplo, de pequeño y así, sobre todo, me marcaron mucho los sueños, cuando soñaba con los muñecos de mi hermana que me venían a atacar y así de noche, y yo tenía muchas pesadillas, ¿sabes? Entonces de aquella no sabíamos lo que eran las parasomnias, no sabíamos lo que era ser sonámbulo o tener parálisis del sueño, eso son cosas que aprendimos ahora, pero... estábamos investigándolo porque era extraño que yo me levantara por las noches y me pusiera a gritar, a hablar con seres que me querían atacar, a querer salir de casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora lo miro con otra perspectiva, como tú bien dices, con el conocimiento, y me doy cuenta de todos esos momentos que fueron pequeños despertares, que al final es lo que tú dices. Realmente el despertar, aunque nosotros queremos catalogarlo en determinado momento de nuestra vida, yo digo, vale, yo no desperté conscientemente hasta los 20 y pico largos, ¿sabes? 24 años, por ahí empezaría yo a despertar conscientemente, 23. Pero hasta entonces tuviste pequeños despertares. Todo con pequeños hechos, como cuando estaba en cuarto de primaria, me acuerdo, con los amigos hicimos con un juego de esos de las caras, no sé si te acuerdas, que cada uno tiene las mismas caras. Ese de... No, el juego este que venía y son muchas personas de cara, ¿sabes? Sí, y había sí. que bajarle las caras según... ¿Quién es quién? Ese. Pues con eso quisimos hacer la Ouija, fíjate, menuda mierda. Pues ¿qué pasó? Que lo hicimos y al final, ahora que comprendemos la naturaleza de la realidad, sabemos que todo es intención y nuestra intención realmente era contactar. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que a pesar de que lo hiciéramos con esa mierda, el verdadero vínculo con lo espiritual y con las almas desencarnadas o en otro paradigma frecuencial, somos nosotros. Entonces nosotros abrimos esa puerta porque teníamos la intención, a pesar de que estábamos jugando con esa mierda de juego. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando acabamos, pensamos que no había pasado nada, nos echamos las risas y tal, y cuando yo estaba bajando para abajo por las escaleras, recuerdo cómo escuché el sonido de unos pasos como de mujer andando, los zapatos. Y dije yo, oh, está por ahí andando alguien por el pasillo, y para mí que no había nadie. Entonces, había ya bajado las escaleras y dije yo, vuelvo a subir, porque estoy escuchando los pasos, volví a subir, y seguía escuchando los pasos, vi el pasillo y no había nadie, y escuchaba perfectamente cómo sonaban los pasos. Era un colegio de monjas. Entonces lo asocié a que sonaba como las monjas cuando iban con esa especie de tacón que tienen ellas que suena mucho. Y entonces... me di cuenta cuando fui más adulto, dije yo, vale, lo que viví aquella vez fue precisamente que contactamos con ese alma o escuchamos esa frecuencia concreta de ese alma gracias a que estábamos mucho más perceptivos porque habíamos jugado a la Ouija con ese juego. ¿Entiendes? Entonces, claro, esos pequeños microdespertares te van encaminando hacia el verdadero despertar consciente que lo tienes cuando tú ya eres consciente de que, vale, me estuvieron engañando en todo esto. La naturaleza de la realidad es mucho más compleja. Así que ahora voy a ponerme a investigar más sobre esto. Pero nos pasa a todos, si nos ponemos a ver hacia atrás cuando éramos más niños, nos damos cuenta de cómo hay momentos clave que nos iban despertando. De hecho, me acuerdo de uno de muy pequeño que
para mí me marcó mucho. Estaba con mi madre me estaba dando la papilla, yo debía de tener 2 años o así, estaba en su colo, encima de ella, y ella me estaba dando la papilla. Es normal que no recordemos esas edades ni muchos tramos porque no está desarrollado el hipocampo. El hipocampo es lo que te ayuda a memorizar con la memoria explícita, los eventos que recuerdas con total nitidez. No es la memoria sentimental, que la memoria implícita la tenemos desde que nacemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tengo flashes, y uno de los flashes, que es interesantísimo porque yo me dedico a eso ahora, es que recuerdo cómo me puso dragones y mazmorras mientras me daba la papilla. Y hoy la analizo y veo el primado negativo que tiene, y para mí eso me marcó muchísimo. Porque no recuerdo absolutamente nada más que el hecho de que mi madre me estaba dando la papilla, yo viéndome como desde fuera, como si hubiera dejado mi conciencia, y viéndome desde fuera como me da la papilla, y viendo cómo estaba mirando el primado negativo de dragones y mazmorras. Entonces, para mí son momentos, que es lo que tú dices, tío, son momentos mágicos que te pasan y que cuando te das cuenta con tu despertar consciente, te das cuenta de que te ayudaron a llegar hasta donde estás. Es que... ¿tú recordabas hablar a tus padres o amigos de tus padres de teorías de la conspiración? Porque yo lo que tengo entendido, que siempre desde hace muchos años estas teorías han existido y sé que no son teorías de la conspiración, ¿vale? Pero siempre se han hablado de, por ejemplo, yo a mi madre le pregunté que en su época de qué se hablaba, y ya se hablaba de que la luna no era la luna de verdad, no era un planeta, como que... ¿Tú recuerdas si tu padre o un amigo de tu padre haya hablado de esto? A ver, yo recuerdo de hablar con él porque mi padre era muy abierto de mente, estaba muy despierto. Mi padre, luego de mayor, en conversaciones familiares y con amigos y todo, empezaba a hablar de los reptiles en medio de la mesa, ¿sabes? Y a contar de las familias reales. Era acojonante. Mi padre era muy, muy buena persona y era una persona muy despierta, a pesar de apenas tener estudios. Pero siempre le daba vueltas a las cosas y se preguntaba las cosas, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que realmente, tío, yo no los recuerdo a ellos con esa... digámoslo así, inquietud por esas preguntas cuando yo era más pequeño, porque eran muy, muy trabajadores. Yo vengo de una familia muy, muy humilde, ¿sabes? Tenían que trabajar desde la mañana muy temprano hasta la noche. Yo muchas veces ni los veía, solo cuando me despertaban o así, ¿sabes? Entonces es normal, estaban tan cansados y todo que no tuvieran ni tiempo para indagar más en las cosas. Ahora, cuando yo empecé a hablar de estas cosas y así, ellos empezaron a contarme todo lo que habían escuchado, y no solo a ellos, sino a mi abuela también. Mi abuela, hay una cosa, la dueña de esta casa en la que tú estás ahora, que me la dejó a mí de herencia, pues es precisamente la que decía, cuando el hombre llegó a la luna, el mundo cambió. Se lo decía a mi madre siempre, como diciendo que fue cuando llegó la falsa revolución verde, ya lo sabes, los agroquímicos, todo empezó a cambiar. Aquí pusieron una pastera, que ya la puso Franco de aquella, esa pastera de Ence, por eso huele tan mal aquí en Pontevedra. Es por ellos, porque están contaminando muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mi abuela se daba cuenta de, uno, cuando echaban escarabajos y así para que se compraran los pesticidas. Eso lo sabían, venían las avionetas y al día siguiente estaba todo lleno de escarabajos o lleno de gusanos. Flipas. Era así, ¿eh? Lo que pasa es que eran avionetas de vuelo bajo, no son como las fumigaciones ahora de los Chemtrails, que son vuelos altos y así. ¿Y qué es lo que ocurre? Que luego decía otra cosa. Por la noche, esto aún lo siguen haciendo, es algo oculto que no se dice, pero ellos contaminan muchísimo, la fábrica pastera esta ENCE. ¿Y qué es lo que hacen también? Que a veces tienen guardado lo más contaminante y hacen vaciados de poco tiempo. Eso lo habrás visto en el primado negativo de los Simpson, que a veces hacían vaciados de la central nuclear y quemaba todos los cultivos. Pues eso ocurre aquí. Cuando viene la lluvia hacia este lado de Pontevedra, lo que hace es que, como fumigaron, como echaron todo ese que tenían almacenado, toda esa contaminación a presión, al aire, durante 1 minuto o 2 minutos toda esa contaminación, cuando la lluvia lo arrastra y cae sobre los árboles, quema toda la verdura, todo lo que cultivaste y todos los árboles y la fruta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi abuela decía, apareció todo quemado al día siguiente, fue por los de la fábrica. Yo hoy lo puedo cotejar. Yo trabajo alrededor de la fábrica y los vecinos me conocen y me cuentan. Me cuenta como cuando le queman los cultivos, los de la fábrica van por sus casas y le pagan por el cultivo quemado. A día de hoy, hermano,
a día de hoy. Te queman los tomates, te queman los frutales y van por tu casa y te dicen, con 170 euros te vale para suplir eso, te vale 80 euros. Es así de miserable, ¿eh? Te joden el cultivo completo y te dan una miseria, pero van por las casas para comprar voluntades y que no se monte una manifestación o así contra ellos porque están contaminando muchísimo. O sea, hay una película que trata de un caso muy parecido, creo que fue aquí en Galicia, que había una fábrica que contaminaba mucho y todo el mundo empezó a tener cáncer, todos. Y fue un abogado que tenía una familia allí, fue indagando y al final todo eso lo transmitieron a la justicia y tardaron como 10 o 15 años porque era una multinacional y al final les dio la razón y tal, pero ya habían pues fallecido como 25 personas de cáncer en un pueblecito pequeño y como nadie les hacía caso, claro, como es en un pueblo, la perdió de la mano de Dios. Mi pregunta es, ¿crees que lo que haces como que llega a buen puerto? Sé que despiertas almas, pero como que traspasa de los vídeos. ¿Tú crees que todo lo que publicas en los vídeos luego la gente lo lleva a su día a día y lucha contra el sistema? ¿O la gente ya está como tan dormida o tan cansada, yo creo que es la palabra? Y bueno, pues ¿qué le hacemos, no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, hermano. Mucha gente, más de la que pensamos, está actuando en su casa. Pero de diferentes formas, cada uno actúa en su ámbito personal, ¿sabes? Desde el que es médico o es enfermero y coge y dice, ¿sabes? No te doy determinada medicación, ¿sabes? De esos hay así, hermano. A mí me lo cuentan porque saben que soy de confianza. Tenemos en nuestro lado guardias civiles, a Policía Nacional, a jueces, también tenemos a cantantes, tenemos a actores. Es que yo te podría decir a muchos de series muy famosas de ahora que se pusieron de moda y que están con nosotros. ¿Y qué pasa? Cada uno actúa a su ámbito. Si tú puedes evitar que cierto paciente se tome la medicación porque le das un buen consejo en determinado momento y el paciente voluntariamente decide no hacerlo, estás cambiando las cosas. Y lo mismo ocurre con determinados proyectos. Hay gente que está cultivando, hay gente que está repartiendo semillas, hay gente que está reproduciendo los árboles. Yo te enseñé los árboles que tengo todo alrededor. Muchos, no sé si te fijaste, pero están en macetas, porque son crías de los otros árboles. Sí. Y ves que de un mismo tronco salen muchos hijos por los lados. Híbridos. Exacto. ¿Y qué es lo que hago? Los cojo, los pongo individuales en una maceta y luego cojo y los llevo a plantar. Pues como eso hay muchísimos proyectos. Tengo gente que está poniendo placas solares, yo ahora mismo voy a poner las placas solares, como te dije, ya llevan la mitad puesto, no de las placas en sí, sino pusieron el inversor y todo, y ahora falta poner las placas, ¿sabes? Esto va en 2 tramos, poner el inversor, que es lo que procesa la corriente, para cambiarla de corriente directa a corriente alterna y luego poderla utilizar en casa. Y luego las placas. Entonces, tenemos a gente que está haciendo proyectos de placas para comunidades. Es decir, cogen una finca como la que ves ahí, ponen placas solares y la distribuyen para varias viviendas. ¿Sabes? Es la hostia. Entonces, tenemos distintos proyectos por todo el mundo. Hay gente que está haciendo ahora cultivos de árboles, pero una cosa industrializada. Están haciendo recaudación de fondos y cuando hacen la recaudación cogen y a lo mejor de una partida te plantan 70.000 árboles. Los llevan así pequeñitos y van a un monte y cogen no sé cuántas hectáreas y pan, con los metros adecuados los plantan. Y los van cuidando y así sigue el ciclo. Y los que ya tienen así mediados, luego los más pequeños, ¿sabes? Y los que van creciendo y así van ampliando el bosque. Luego tenemos a gente que está cuidando animales, que está haciendo labores altruistas como ayudar a las personas de la calle, llevarles comida, mantas, darles de comer. Porque mucha gente critica, le encanta criticar y lo entiendo porque hay mucho desequilibrio en el sistema. Y como este sistema socioeconómico corrupto es tan injusto, la gente acaba enfadada y asqueada y acaba criticando todo. Aparte, la televisión también educa para que critiques. Todos los programas son de crítica. El de cocina critica, el Sálvame critica, todo el telediario critica lo que hace uno, lo que hace otro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente al final, un gran porcentaje, critica de base. Sin culpa al final porque han sido condicionados por la televisión, por su enculturación, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiende a criticar, por ejemplo, la gente que, es que está ayudando a los pobres y se saca un vídeo haciéndolo. A mí me encanta.
que lo hagan. Me encanta ver cómo ayudan a los pobres. Me encanta que pongan esa música melancólica y que te lleguen al alma, porque es lo que realmente hace que las otras personas tengan ganas de cambiar las cosas y hacerlo por ellas mismas. ¿Entiendes? Entonces, claro que le dan likes, claro que van a ganar un montón de dinero porque tiene muchas reproducciones, pero también ayudan a los pobres. Hay uno indio que sigo yo ahora, que me encanta, que no solamente les da dinero y ropa, sino que va allí y les lava los pies. Y les lava todo completamente en serio, los viste a señores mayores, a niños, a todo. Ya. Es la bomba, tío, ¿sabes? Y realmente es como decir, como cuando decía Jesús, ¿sabes? Y te lavo los pies, tío, como diciéndote, mira, no solamente es que te esté dando, ¿sabes?, una limosna, no, es que para mí tienes valor, para mí importas en la sociedad, en el sistema y para mí. Y lo notas con lo que hacen. O sea, yo lo que me refería en concreto, que obviamente sé que estás despertando almas y sé que hay gente que trabaja para que haya un mundo mejor. Eso lo sé. Pero yo lo que me refería como un poquito, no de agresividad, pero sí creo, yo voy siempre con Lobo Estepario, que es un kamikaze, ¿vale? A tope. Y a mí me Lobo, encanta. te queremos. Lobo, para mí eres un fiera y siempre él me ha dicho que hay que ir a muerte con el sistema. Él siempre en su foro, tal, hay gente, ¿vale?, que denuncia al Estado, por ejemplo, con todo lo del el grafeno. Por supuesto. Mucha gente, porque miro mucho el foro de difusión que tiene, y mucha gente ha denunciado de España al Estado español por lo del grafeno, ¿sabes? Sí, todo por lo las que nos- fumigadas de los las chemtrails fumigadas y todo, claro, y todo. claro. Yo ahí, eso es lo que me refería. ¿Tú crees, o sea, que es necesario tomar acciones legales Por supuesto. para combatir? Porque yo creo que, o sea, a la gran mayoría de conspiranoicos, me sabe mal decirlo porque también lo quería tocar, con los podcasts, creo que ha perdido fuerza. Has atraído a un montón de público nuevo y se ha hecho más fuerte el mensaje, pero como que en ese público. Pero en sí la conspiración, desde mi punto de vista, ha perdido fuerza. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo entiendo lo que dices de perder fuerza, pero eso se debe a muchos factores. Yo, por ejemplo, no perdí fuerza, yo al contrario, estoy ganando fuerza cada vez más. Pero entiendo lo que dices en términos generales que está perdiendo fuerza, pero eso se debe a varios factores. Uno de ellos es la difamación, porque se encargan los medios de comunicación de masas de difamarnos y así. Otro de ellos importante, ¿sabes?, es el hartazgo de la gente. Al final la gente se acaba hartando porque no ve soluciones la mayor parte de ellos. Entonces muchos de los de la conspiración tienden a redundar en cosas negativas sin enfatizar también en lo positivo, con lo cual a veces desanimas a la población para que salga a hacer cambios. Y yo, por ejemplo, te voy a poner un caso para mí de lo que estabas diciendo de los juicios y tal. Sí. Yo tengo una página web que ni monetizo ni nada, la utilizo precisamente para poner documentos cuando me interesa que vayamos contra el gobierno y hay que firmar y recoger firmas. Yo tengo la fortuna de que mi novia es abogada y que ella sabe redactar muy bien, tiene un gran talento para eso, con lo cual las cosas cuando ella las plantea, pues es muy difícil que le echen atrás los escritos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella redacta el escrito, me lo prepara todo perfecto para que solo haya que rellenar con el nombre y 4 cosas, ¿sabes? Tu DNI y demás. Y entonces le hacemos la contra al gobierno cuando, por ejemplo, va a sacar una ley y te da un plazo de tantos días para que la gente que se oponga pueda apelar. Entonces cogimos y lo hacemos. Yo hago un vídeo, la gente empieza a firmar cogiendo el archivo y ¿qué es lo que ocurre? Salimos en el periódico al día siguiente, no pone mi nombre, pero sé que eso lo fomenté yo, porque llegó una avalancha de firmas, ¿entiendes? De papeles bien redactados de la gente organizándose, ¿entiendes? Entonces, estamos en muchas, hermano, contra el grafeno, contra muchísimos otros temas, ¿sabes? Por ejemplo, estábamos hablando antes de los pesticidas. Sí. El Roundup Ready, que es de Monsanto, que es el que mata las malas hierbas, eso en Estados Unidos perdieron y tuvieron que pagar miles de millones porque muchísima gente murió de cáncer y de enfermedades variadas por él. ¿Quieres ver que tú ahora mismo vas a cualquier tienda de aquí y puedes comprarlo aún? ¿Lo sabías esto? Pues esto es así, hermano. Eso se trata, ese pesticida en concreto, ¿qué es lo que hace? Eso lo que está haciendo es, ¿mata todas las malas hierbas? No, lo que hicieron es crear genéticamente, modificando una planta que es resistente a ese pesticida. Entonces, cuando tú echas su pesticida, el Roundup Ready,
pues lo que hace es mata a todas las plantas menos a la que es resistente, que es modificada genéticamente y que va a perjudicar a tu organismo, modificándote a ti también. Entonces, ¿qué pasa? La gente lo echa por todas las fincas y dice, mira, no tengo que pasar la cortacésped, ¿sabes? Ya no me molesto en desbrozar. ¿A qué precio? Te está envenenando todo el cultivo y lo que te queda de pie es porque es resistente y además está alterado genéticamente, con lo cual va a perjudicarte aún más a tu salud. Entonces, aún sigue siendo legal aquí. Y eso pasa con miles de productos, hasta que no pasa una catástrofe y la gente se da cuenta, no se organiza la gente. No sabes cuánta gente se organizó contra la pastera de Ence. Se pelearon al principio los mariscadores porque echan todos sus vertidos donde se recoge la almeja. Y dentro de Ence antes estaba la química que se llamaba el NOSA. Y echaba, admitido por ellos, entre 1,5 kg y 3 kilos de mercurio al agua, allí donde se está precisamente mariscando y cogiendo las almejas para que coma la gente de la ciudad. Entonces, cuando tú vas a ver las tasas de cáncer de la gente, claro, ¿por qué sale que Pontevedra tiene tantísimo porcentaje de cáncer? Tú hueles a Pontevedra cuando entras, te está entrando por la nariz. Tú lo comes cuando están mariscando, ¿entiendes? Y dice, no, pasa por la depuradora. Pero ¿cómo va a pasar eso por la depuradora y quitar todo lo que absorbió ese animal si creció en la contaminación? ¿Entiendes? Entonces estas cosas son cosas que la gente no se para a pensar, pero si leyeran las etiquetas, se darían cuenta de que la mayor parte de los productos tienen un disclaimer. Y ni lo ponen las etiquetas, muchas cosas. Muchas ni las pone. Pero es que ya determinadas cosas hay que saberlas leer porque te las ponen y además con el disclaimer como el flúor en la pasta de dientes. Ah, ya, sí. Te lo ponen y te ponen, no le des de más a los niños de 12 años. ¿Por qué? Porque así, si tu hijo coge fluorosis, no puedes denunciarlos. Porque te va a decir, mira, en la pasta lo pone. Le diste de más. No es culpa tuya. Además tienes que vigilar que el flúor entra por muchas zonas. Entra por el agua de la traída, entra por la pasta de dientes, entra por el agua que tú compras embotellada. Entonces, claro, te quedas así y dices, claro, a lo mejor con la pasta de dientes no te pasaste. Pero es que a lo largo del día bebiste agua del grifo. A lo largo del día también cogiste y bebiste agua embotellada porque tuviste un partido y lo fuiste a jugar y te dieron agua embotellada con flúor. ¿Entiendes? Entonces haces el sumatorio y pasaste los niveles establecidos por ellos, que sabes que también están corruptos, y te contaminaste. Así funciona el sistema. Una banda de hijos de puta. Pero sí que es efectivo, hermano, para lo que estábamos hablando y la pregunta concreta, mucha gente se está moviendo y hay muchas denuncias en las cuales estamos metidos. Muchas, hermano. Y cosas que no podemos ni hablar. No podemos decirlas en público porque... Mejor. Claro, porque si las decimos en público le estamos dando ventaja a ellos. Nosotros tenemos a grandes profesionales que realmente saben redactar muy bien y saben perfectamente cómo funciona la ley. Entonces hay que llevarlo en el juzgado y una vez ganemos lo mostramos. Pero no podemos darle las claves porque si no saben por dónde venir y te vienen los otros abogados a decirte, ah no, pero esto, pero lo otro. Así que deja que los cojamos por sorpresa, pero somos muchos. ¿Dónde tú crees que nace el primer despertar espiritual de la población? ¿Dónde tú crees que nace la primera teoría de conspiración como en las calles? ¿Sabes lo que te digo? Cuando el primer bulo de una teoría de conspiración, porque no me gusta llamarlo teoría de conspiración, pero el maldito sistema ha puesto que sea teoría de conspiración, es como la etiqueta, ¿no? No sé, todo va por etiquetas en la vida, yo creo, ¿no? Todo. ¿Qué haces? Bueno, soy youtuber, pero me dedico a hacer contenido de conspiración. Ah, bueno, toma etiqueta del sistema. ¿Es así? ¿Sabes? Todo el rato, todo el rato. No soy youtuber, etiqueta del sistema. Soy periodista, etiqueta del sistema. Todo. Pero ¿dónde tú crees que nace como el primer bulo o como lo quieras llamar entre muchas comillas? Sé a lo que te refieres, Realmente es conocimiento del oculto y fue realmente por los testigos que hubo, ¿sabes? Sobre todo, no fueron testigos porque las víctimas de los rituales de sacrificios humanos y así, esas no solían sobrevivir y así, entonces no solía haber muchos testimonios de esos en principio. Pero sí que había mucha gente testificando de los que se unían a logias, porque no sabían dónde se estaban metiendo y cuando se metieron, después, ¿sabes? Con el temor y todo de querer salir de allí, fue cuando empezaron a filtrar cosas. ¿Entiendes? Sí. Eso lo vimos muy, muy claro además con Goya y el Bosco,
¿Sabes? El Bosco en el Jardín de las Delicias, Sí. que tuvo que pintar por encima del reptil que salía de la glándula pineal del rey, ¿entiendes? Y justo el reptil había comido el humano y lo tenía ya en la barriga. Entonces, estas cosas son importantísimas, porque el Bosco al final solo dejó pintado por encima al rey comiéndose al humano, pero quería pintar al rey comiéndose al humano y de la glándula pineal salir el reptiliano de la cuarta dimensión con el humano ya todo comido en su barriga. Entonces te ponía todo el proceso, te estaba enseñando todo, pero por miedo y por seguramente censura, porque alguien le debió de decir de los que mandaba de aquella, hermano, esto no puedes ponerlo, sabes que no estamos aquí en... Entonces tuvo que pintar por encima y quitarnos eso. Si hoy no tuviéramos el acceso a los rayos X, no sabríamos esas verdades, que confirman nuestras teorías y las teorías de los testigos que fueron presenciales. Entonces son los testimonios que tienen peso. Entonces yo te lo digo claramente, las primeras teorías de la conspiración, que no son teorías como tú bien dices, son hechos con pruebas empíricas, pues fueron de los testigos y de aquellos que estuvieron cerca de las logias Illuminati, que son los que comprenden la naturaleza de la realidad a un nivel muy superior. Entonces te empezaban a contar. Tenemos la historia también de... ¿Te acuerdas de Aaron Rousseau? Que no sé si te acuerdas que hablara con unos de los Rockefeller. Y al hablar con uno de los Rockefeller, pues él le empezó a contar: mira, ¿tú sabes cómo hacemos las cosas? Pues para convencer a la gente solo tienes que sacarlo en la tele y así vamos a poder invadir Irak, cuando ocurrió todo lo de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Entonces le contó todo, incluso le contó lo del feminismo y le dijo: tú sabes que nosotros no podíamos cobrar de la mitad de la población impuestos porque estaban en casa las mujeres. Entonces, si tú querías que contribuyeran al Estado y quitarle la mitad del dinero, como hacen con nosotros, y que fueran sus esclavos, tenían que poner a la mujer a trabajar. Entonces se dieron cuenta y dijeron: nosotros fomentamos el feminismo. Todo dejándolo aparte y entendiéndolo. El feminismo tiene cosas muy buenas. La mujer siempre necesitó sus derechos y por supuesto que estuvo denostada en muchos ámbitos. Pero la corriente feminista esta que está tan apoyada por la Agenda 2030, el trasfondo oscuro que tiene, son todos estos objetivos. El hecho de que antes no cobrábamos de las mujeres, ahora sí. Ahora te hacen falta 2 sueldos para mantener una familia, antes con uno ya llegaba. Entonces todos esos trasfondos se lo dijo a Aaron Rousseau. Y claro, él cuando se lo enteró por el Rockefeller, porque se hizo amigo de él, dijo: esta gente tiene todo planificadísimo, ¿sabes? Y claro, cuando él mismo por ignorancia le preguntaba y le decía: ¿pero cómo vais a conseguir que la gente acate todas estas normas? Y le dijo el Rockefeller, le dijo: gracias a la televisión. Con la televisión logramos que la gente se crea todo esto. Y de ahí viene ahora esta operación que consiguió despertar a tanta población, que fue cuando nos encerraron y la gente vio la evidencia de que todos los países, no importa que gobierne derecha o la izquierda, todos hicieron lo mismo, todos nos encerraron para meternos miedo y miedo para que así la gente aceptara voluntariamente la medicación. Y lo consiguieron. La mayor parte de la población no solamente pidió la medicación, sino que aún por encima la aceptó con gusto. ¿Por qué razón? Porque siempre hacen el problema, reacción, solución. Ellos generan el problema, que el problema era una enfermedad contagiosa que puede matar a las personas. Después, la reacción de la gente: hey, yo quiero volver a la normalidad, no quiero estar encerrado siempre, no quiero estar encerrado en mi casa, quiero volver a la normalidad. Ahí tenían la reacción. Y ellos te proponen la solución, que ya lo tenían todo planificado. La solución es que ¿quieres volver a la normalidad? Pues medícate con esta medicación especial que acabamos de hacer en 3 meses, ya. Esa medicación lleva años hecha. Yo tengo primado negativo de esa medicación. En V de los 80, la serie de los reptiles, que casualmente sacrifican humanos. ¡Qué casualidad! Y en la serie de V de 2009 volvieron a hacer lo mismo. Con la medicación, lo mismo. A la gente la engañaron. Lo mismo que vemos hoy. Entonces, lo que la población está logrando despertar, y yo noto un gran cambio, y aquí es lo que te digo y te lo hilo con tu otra pregunta, noto que cambiaron muchísimo. Yo con mi material, hermano, he logrado despertar a muchas almas, pero no solo es eso lo que sacamos de bueno. Es que el primado negativo, con conocimiento, se convierte en primado positivo. Y cada vez que sacan una peli nueva, una serie, confirma lo que llevo explicando hace años. Entonces la gente ahora va al cine y va con otro propósito y sale sonriendo, dándose cuenta de que le volvieron a poner lo mismo. Es la bomba, tío. Yo ahí te quería sacar el tema. ¿De qué sirve, vale?
tú sacas el primado negativo de las películas. ¿De qué sirve la gente que hace las películas? El maldito sistema, el demonio, como lo quieras llamar. ¿Por qué muestra el primado negativo si ya hay una población que ya está tan despierta que lo sabe encontrar? Que lo deja ahí como para reírse de nosotros y decir, oye, mira, te estamos dejando pistas de algo que tu insignificante alma no lo va a poder luchar en la vida, creo yo, porque para mí, no sé, tengo 500 billones de euros y puedo, no sé, hacer así y desaparecer a toda tu familia y poner en una televisión que, no sé, que estabas enganchado a alguna adicción o algo. ¿Realmente sirve de algo? O sea, si ya sabemos que existe el primado de negativo, ¿de qué sirve descodificarlo? ¿Vale? O sea, ¿se ríen de nosotros? ¿Sabes? Voy a tu pregunta y eso tiene varias vertientes. Y te la contesto muy bien porque es una pregunta que se hace mucha gente. Entonces ya tengo bien la respuesta estudiada. Entonces, te lo digo claramente, esto va por varios factores. El primero, aunque hay mucha gente despierta, hermano, somos muy pocos en relación al total de la población. Ya. Si pusiéramos en porcentaje, a lo mejor despiertos, no somos ni el 10% de la población. Creo que estoy siendo muy generoso al decir 10%, ¿sabes? Entonces, nosotros, como tenemos unas comunidades relativamente grandes en números y así, como nos conocemos unos a otros al final, nos da la sensación de que hay mucha gente despierta, porque nos relacionamos entre nosotros. Pero es que la mayor parte de la gente no consume mi contenido. La mayor parte de la gente consume a Katy Perry, que tiene, ¿sabes? 300.000 visualizaciones... ¿Qué 300.000? Perdona. 300 millones de visualizaciones en un vídeo. Y nosotros nos ufanamos y llegamos a 1,5 millones de visualizaciones en una semana, decimos ¡wuhu! ¡Pegamos el boom! ¿Sabes? Estoy en mi pico. Claro. Entonces, esa gente tiene en 1 minuto las mismas reproducciones que nosotros nos ha costado tantos años llegar a alcanzar ese boom. ¿Sabes? Entonces, en relación al porcentaje de la gente, muy poca gente está despierta, con lo cual ellos se garantizan cuando están generando primado negativo en las películas que ese 90% restante de personas dormidas en estos ámbitos tan complejos de comprensión de la naturaleza de la realidad, porque pueden estar despiertas en muchos otros ámbitos, pero lo que viene a ser en la comprensión de la naturaleza de la realidad, espiritualidad, rituales, sacrificios humanos, adrenocromo, todas estas cosas, pues hay un porcentaje muy pequeño, con lo cual ese 90% de personas que están dormidas les está generando primado negativo y en su memoria implícita están albergando ese sentimiento de rechazo hacia esta información que ahora exponemos. Con lo cual, cuando me estén escuchando a mí, lo primero que le va a venir es esa sensación de malestar, ese sentimiento de rechazo y van a decir, no, Enrique es el de las teorías de... Dice que la Tierra es plana, dice que los reptiles de la cuarta dimensión pueden ser canalizados por las familias reales durante los rituales, y eso no puede ser cierto. No puede ser cierto porque te han generado primado negativo a tope. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa es una de las vertientes. Por eso nacen de ahí las preguntas que tú haces, como que son dos. Una, dicen muchos, no, como lo leí en un libro de satanismo, dicen que se quitan karmas y te muestran la verdad en las películas y en las series. Y eso no es así, no es así. Porque el karma no es imbécil, el karma no es tú o yo que podemos engañarnos o ser engañados, ¿sabes? El karma es una ley energética y sabe lo que está bien y lo que está mal. Y el primado negativo está mal, porque estás utilizando un proceso cognitivo en su beneficio, para ocultar la verdad. Y en perjuicio nuestro, para que no nos demos cuenta de cómo funciona la naturaleza de la realidad. Sí. Así que eso descartado completamente. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de la gente no comprendía los procesos cognitivos ni sabía lo que era el primado negativo hasta que yo empecé a exponerlo. Con lo cual, ellos sabían que era la programación predictiva, pero la programación predictiva, que es decirte lo que va a ocurrir antes de que ocurra, no explicaba el proceso cognitivo que provoca la programación predictiva, que es el primado negativo. Entonces, la complejidad de lo que ellos hacen es mucho más profunda y la gente trataba de darle respuesta a algo complicado con esa respuesta sencilla de ¿lo harán para burlarse de nosotros? ¿Sabes? ¿Les gusta reírse de nosotros? ¿O lo harán para quitarse karma de encima? Nada más lejos de la realidad. Ellos saben bien lo que es el karma, saben bien por qué se encarnaron en esta encarnación con ese objetivo y con ese aprendizaje espiritual y lo están exprimiendo al máximo. En esta encarnación son ricos y pertenecen a logias y se dedican a sacrificar humanos y a conectar y aprender con entidades de otras dimensiones para controlarnos a nosotros. Y es una experiencia
que todos tendremos que vivir, porque cada encarnación tiene su propio aprendizaje espiritual, y para que salgan cosas buenas también tiene que haber cosas malas. Es lo bonito de esta encarnación, es lo bonito de este paradigma frecuencial de la tercera dimensión. Con lo cual, y termino con esto, es precisamente eso, el tratar de dar la respuesta a algo muy complejo con cosas fáciles. ¿Entiendes? Por eso salieron siempre esas cosas de lo hacen para reírnos de nosotros o lo hacen por el karma. Era porque no comprendían el proceso cognitivo del primado negativo y su complejidad. O sea, por lo que entiendo, ¿vale? Ellos lo hacen obviamente para manipular la población entera, pero la parte que está despierta y es consciente de que existe el primado negativo es solo consciente y ya está. No, lo que le están haciendo a esa gente, lo que pasa es que es digámoslo así, es un precio que hay que pagar, es como el móvil. El móvil estaba hecho para manipularnos y para hacernos zombies, como ha conseguido con mucha parte de la población. Sí. Pero tú bien sabes que nuestros vídeos, ¿dónde son más consumidos? En los móviles. Entonces, es un precio que están dispuestos a pagar. Vale, que despierten el 10% de la población que están conociendo estas verdades, pero el 90% lo mantenemos ultra dormido. Entonces les sale a cuenta. Lo mismo pasa con el primado negativo. Dice, nos sale a cuenta, el 90 contra el 10 nos sale a cuenta. Y ese 10 no solamente es que estemos, digámoslo así, evitando el primado negativo, no. Es que estamos convirtiéndolo en primado positivo. La gente a mí me empieza a creer, pero es que una vez mira 3 películas nuevas más que acaban de salir y confirman que todo lo que expliqué era verdad, los convences para la vida. Y entonces ellos están dispuestos a pagar ese precio, porque saben que una vez me escucharon y comprenden lo que yo digo y lo confirman una y otra vez en sus series y películas favoritas nuevas, las cuales yo aún no tuve la oportunidad de analizar, pero vuelven a repetir los mismos patrones, pues ya no hay vuelta atrás. Por eso mismo hacen, y lo que hablabas tú y lo hablábamos antes de empezar a grabar, por eso tratan de difamarnos a gente como Pamies o yo. ¿Por qué razón? Tienen que lograr que la gente no llegue a escucharnos, porque saben que si nos escuchan lo suficiente, ya no hay vuelta para que duerman. Ya están despiertos y de ahí no los bajas, porque ya saben leer. Es como una persona que no sabía leer y ahora sabe leer. Saben ver las películas y descodificarlas. Entonces los despiertas y no hay vuelta atrás. Por eso, antes de que los despiertes, tratan de difamarte y de conseguir que ni te escuchen. ¿Sabes? Porque estoy loquísimo. Eso es lo que dicen siempre. En todos los periódicos, en las televisiones, ¿qué es lo que dicen siempre? Enrique está loquísimo y sus teorías de la conspiración. ¡Locas! Entonces, ¿qué es lo que logran? Que la gente ya ni te dé la oportunidad. Por eso los memes les vino también a la prensa. Porque realmente era... ¿A mí cómo vas a comprender la complejidad de esto viendo un minuto de un vídeo? No puedes, tío. Ni aunque saques mi mejor minuto vas a comprenderlo. Porque necesitas muchas pruebas. Necesitas ver el patrón de repetición, que es lo que te hace decir, hey, si la serie que veía de pequeño mi madre pone lo mismo que en la serie que veía yo de pequeño y pone lo mismo que en la serie que está viendo mi hijo pequeño ahora mismo en los dibujos, es que hay alguien que sabe algo detrás de las producciones y que está diciendo meter esto porque funciona. Entonces es eso lo que ellos, digámoslo así, pagan el precio porque saben que nosotros, una vez despertamos, no hay vuelta atrás. Pero ellos saben que solo somos un 10% contra un 90% y les sale a cuenta. Te tengo que sacar este tema. ¿Cuál fue la primera vez que conoces a Carlas Torá? ¿Y por qué decides colaborar con él en los podcasts? Bueno, en el podcast, sí, en los 2 podcasts que tiene. Sí, en el podcast de Walkas y en el de Deluxe, el Smile. Yo te cuento la historia de Carlas Torá. Yo lo conocí realmente por mi amigo, tengo un amigo que se llama Joey, que lo quiero muchísimo, tiene muchísima empatía, es una persona excelente. Y realmente yo cuando lo escuchaba hablar y me contaba muchas cosas de las que contaba Carlas Torá, que te ayudan a llegar a razonamientos muy avanzados, y dije yo, joder, si alguien tan buena persona como es mi amigo Joey y así me lo recomienda tanto, es por algo, ¿sabes? Tiene que explicar cosas muy bonitas. Entonces, ¿qué pasó? Yo me puse a ver información de él y así, y resoné con mucha de su información y así, no con todo, porque no coincidimos en todas las cosas y así, por supuesto, pero sí que resoné con ciertas cosas que te ayudaban a ver las cosas más allá, y a mí eso me encanta saber los puntos diferentes de vista para llegar a un razonamiento más avanzado. Entonces, ¿qué pasó? Yo me puse en contacto con Carlas Torá y le dije de colaborar, lo traje al canal, pero para hacer un directo de los míos, ¿sabes? Entonces hicimos un directo, a la gente le encantó y todo lo que contó y así, y desde aquella no nos volvimos a hablar ni nada, hasta que
después de que yo fuera al podcast de Walcast y el mío pegara muchísimo, pues llevaran a Carles Torà. Y el de Carles Torà también pegó muchísimo. Entonces nos hicimos los 2 podcasts que más pegaron del canal. Sí. Entonces se puso Fran, el que dirige lo de Walcast por detrás en la sombra, el que trabaja para Pedro, y me dijo, Enrique, mira, los 2 fuisteis los podcasts más vistos de Walcast, ¿queréis colaborar juntos? Y entonces yo le dije, de puta madre, claro, hombre, vamos y lo hacemos. Y hacemos uno de los 2 juntos, que yo conozco a Carles, ya hice un directo con él en mi canal. Entonces fuimos y lo hicimos, y allí mismo nació, allí yo y el Carles abrazándonos y hablando y todo, me dijo, Enrique, yo tengo que hacer después el podcast con Delox. Y yo, hostia, después vas a grabar con Delox después de este, porque yo solo agendo para un podcast al día, y así, a mí me gusta hacer las cosas con toda la energía y luego descansar, ¿sabes? De hecho, quien me conozca y así ve que en el podcast de Delos yo estoy bastante reventado. Acabamos de grabar a las 3:30 de la mañana. Entonces, ¿qué pasó? Que fuimos al de Delos y le dije, pa'lante, hermano, pa'lante. Si Delos quiere, me puse en contacto con él y Delos dijo, vale, de puta madre, y así. Le dije, yo y Carles no estaremos muchas veces juntos, así que es hoy o nada, hermano, porque él vive en Barcelona y yo vivo en Galicia, ¿sabes? Y dicho y hecho, y fuimos allí y reventamos internet al final. Así que toda esa es la historia con el Carles Torà y con Delos y con Pedro, que los quiero mucho a todos. Porque realmente, como tú bien dices, hay una amistad detrás de todo esto, ¿sabes? Y Delox es una excelente persona y Pedro igual. Como todos cometemos errores en diferentes ámbitos, pero detrás de eso hay muy buenas personas con buen corazón y que están haciendo proyectos muy, muy potentes, ya lo estás viendo. Tanto Delox como Walcast se están poniendo en la cima. No le llegan al Jordi Wild de momento, pero están ahí, ¿eh? Están ahí. Eso es saber hacer las cosas de verdad. Obviamente sé que eres de Galicia. Hay mucha cultura celta aquí. Y sobre todo como de seres mitológicos, de brujas, aquelarres, rituales, incluso, o sea, si te pones a informar un poco de la cultura así de Galicia, gigantes incluso, en plan... Sirenas. Sí, ¿consideras que si no hubieses nacido en Galicia, no te hubiese como atraído o despertado espiritualmente? Sé que es una pregunta un poco de trampa, pero Galicia tiene como mucha espiritualidad, no sé, supongo que... Es así. No sé por qué, lo noto. No, pero es que también tiene sus razonamientos, que por aquí pasa una línea ley muy importante. Entonces, las líneas ley se extienden por toda la Tierra plana, pero, para la gente que se dé cuenta, el mapa real de la Tierra es el logotipo de la ONU. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo va como si fueran las venas de nuestro cuerpo, ¿sabes? Se extiende la energía por la Tierra. Entonces las líneas ley son importantísimas y entonces tiene las principales, como las nuestras, por el cuerpo, y luego tiene las secundarias, se va bifurcando. Todo el planeta Tierra tiene líneas ley, todas las zonas. ¿Qué pasa? Que si pasas por las principales o cerca de las principales, el sitio adquiere mucha más potencia energética y tanto para bien como para mal te van a afectar muchísimo más las energías. Porque te afectan para mal por los rituales de sacrificios humanos, porque con el sufrimiento de esas personas, al haber sido sacrificados justo sobre las líneas ley, esa baja vibración impacta en todos los seres encarnados en esta dimensión. Entonces a todos se nos baja el ánimo, estamos tristes, somos más sumisos y obedecemos más fácilmente las órdenes de los políticos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que para lo positivo también es todos los rituales de bondad, todas las meditaciones activas, con esa intención tuya, aunque sea desde tu casa, para elevar la vibración y deseando lo mejor con amor incondicional a todos los seres encarnados aquí, pues entonces también se extiende con más facilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con estos lugares así que tienen esta magia espiritual y así, pues se nota muchísimo para bien y para mal. Mucha gente aquí lo que dice es que las cosas van mucho más pausadas, porque Galicia no se desarrolla tanto también, tú date cuenta, es lógica, porque quedamos como una esquina de España. Sí. Entonces, no eres un sitio de paso. Los sitios que, si tú para ir a Valencia te cuadra pasar por Madrid, entonces siempre pasa mucha más gente, hay mucha más cultura, entonces aprendes más cosas, ¿sabes? Hay muchos más negocios y aquí las cosas apartadas, como somos nosotros, pues se tarda más en desarrollar que el resto de España y las cosas van más lentas. Aquí tú ya lo viste cómo es este pueblo. El pueblo está al lado de la ciudad. ¿Cuánto estás del centro de la ciudad? Es un pueblo a nada.
es un pueblo, no sé, no tienen mucho. Claro, y está ahí al lado, Sí. y está al lado de la ciudad. Entonces, yo tengo todo lo de la ciudad, es una ciudad muy pequeña, pero tienes todas las ventajas de la ciudad. Tengo el internet a tope aquí con 1 giga de subida y 1 giga de bajada aquí al lado de la ciudad, pero tú mismo ves la tranquilidad. Yo vivo rodeado de árboles, de las fincas, es otra frecuencia. Entonces, la gente nota que aquí como que vamos más pausados, más tranquilos, y yo lo noto cuando voy a las grandes ciudades. Noto esa energía, ¿sabes? Ese boom. Es Y a mí agobio. me satura, tío, a mí me satura. Yo estoy acostumbrado a, las cosas van a tiempo. Yo ¿sabes? cada vez más soy como el lobete, ¿eh? Exacto. De verdad, me da más asco la población, increíble, ¿eh? De verdad. Me gusta estar solo muchas veces, ¿eh? Mi madre me dice que soy un abuelo, pero... Si tuvieses que explicarle a una persona que no está despierta, incluso voy a agravar más el ejemplo. Si tuvieses que explicarle a un niño de África, pues toda la conspiración o absolutamente... O sea, sí, Como todo desde cero. todo desde pero de cero, una forma sencilla. de una forma sencilla. Eso es una pregunta cojonante. ¿Cómo le tienes que explicar? Porque esa persona... la pregunta es complicada porque es un niño de África. Me refiero que lo único que necesita es comer y creo que no tiene ningún conocimiento de lo que pasa en el mundo. O sea, ni en su ciudad, digo yo. ¿Cómo ¿Cómo se lo aborda? planteo de base? Pues yo iría siempre a lo grueso, porque la gente tiene que comprender las cosas en grande, para entenderlo bien. Por eso yo siempre hablo de logias Illuminati y no soy una persona que se centre en, te explico esta logia en concreto, te explico los masones, te explico la Sociedad Fabiana, te explico las Skull and Bones. Yo no lo hago así. ¿Por qué razón? Porque a mí lo que me interesa es que la gente despierte en el ámbito general de cómo funciona el sistema socioeconómico corrupto. Entonces, ¿yo cómo se lo explicaría a un niño pequeño y así? Le explicaría, mira, el sistema socioeconómico corrupto imperante, que está haciendo que tú no tengas apenas para comer, ni tengas todo lo que necesitas, está dirigido por las familias más ricas, que acumulan la mayor parte del dinero. Y el dinero lo utilizan para controlarnos, porque al final el dinero se gana con el tiempo de tu vida, el tiempo que dedicas a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, al igual que el primado negativo de la película In Time, ¿con qué pagan? Con el tiempo de su vida. Entonces, le diría al niño así, que los más ricos acumulan la mayor parte del capital y se encargan de también escribir las leyes para que así los pobres obedezcan. ¿Y cómo logran que los pobres obedezcan? Con algo que se llama medios de comunicación de masas, que se encargan de manipular los procesos cognitivos de la población. Y así manipulan tanto tus sentimientos como también tus creencias, para que luego obedezca sus órdenes. Así que esa estructura grande es lo que le explicaría al niño. Y cuando el niño me preguntara, que diría, ¿y esos ricos, por qué son tan ricos? Y entonces yo ahí le empezaría a decir ya, porque esos ricos luego están divididos en logias, y cada logia Illuminati tiene un cierto poder en cada uno de los países. Y luego cada logia Illuminati, que acumula tanto capital, se encarga de dictar lo que hay que aplicar según sus criterios mediante los políticos. Y así sería a grosso modo lo que le explicaría. Y yo creo que el niño, te lo digo en serio, lo entiende. Los niños pequeños me están mandando muchísimos vídeos, en serio, con definiciones del primado negativo, enseñándole a los padres cómo sus dibujos tienen primado negativo, con razonamientos loquísimos sobre el veganismo y así. Buenísimo, hermano. Tú ya sabes que yo me hice vegano por mi enfermedad de Crohn, ¿sabes? No fue voluntario, yo fue porque me dolía tanto la barriga y no quería tomar la medicación del médico, así que dije, antes que quemarme tomando 11 o 13 pastillas diarias que me tocaba tomar, ¿sabes? Y aparte me decía el médico que no me iba a curar y que me iba a doler, pues dije yo, voy a probar a hacerme vegano. Me hice vegano y entonces me curé y no me volvió a doler la barriga más. Entonces, yo sé los beneficios de ser vegano. ¿Va todo el mundo a curarse siendo vegano? No. No lo sé. Todas las almas no tienen el mismo aprendizaje espiritual. Ahora, si me funcionó a mí, sé que va a haber muchas personas que les funcione. Todo es intentarlo. Y yo ni me quemé los riñones con medicación, ni el estómago, porque todas las pastillas tienen que pasarse por el estómago y todo, y estoy perfecto. ¿Qué quiero decir con esto al final? Quiero decir que, dependiendo del aprendizaje espiritual de cada alma, tendrá que aprender unas cosas u otras. Y a veces un mismo problema tiene 20 soluciones distintas.
A uno le funciona consumir agua de mar, a otro le funciona tomar cierta medicación de la medicina ortodoxa, que funcionan a veces, a otro le funciona como a mí el veganismo, a otro le funciona... Y eso es lo que la gente debe de comprender, ¿sabes, tío? Sí, que todo, también si quieres escucharlo, también te digo, y aprender de ello. Hay una imagen, no sé si has dado explicaciones de esto, ¿vale? Pero hay una imagen que se te ve con Kinder Malo. Sí. Me gustaría saber si pudieses explicar esa imagen. Pero no tiene nada en concreto. Yo tengo muchas imágenes con Kinder Malo, que es mi amigo. Pero me refiero... Tenemos muchas fotos. ¿Os conocéis? Claro. Kinder Malo es muy amigo mío. Pero nunca has dado... Es uno de mis mejores amigos. Que me presentó a Joe, el que me habló de Carlos Tora, es uno de los mejores amigos de Kinder Malo. Vale. Me presentó a Joe Kinder Malo. Si bien no lo conocería. O sea, pero nunca has dado ninguna explicación públicamente del motivo de esa foto. O sea, porque esa foto se sacó como del contexto y se hizo como muy viral. Y como que a todo el público le sorprendió que estabas tú con él. Y bueno, me refiero, él es cantante, es Kinder Malo, y tú eres Enrique, Exponiendo la Verdad. Y como que la fusión de los dos gremios resulta como muy extraña. Fue por eso nada más, no porque hacíamos, por ejemplo, es que sacan también como que hago el símbolo de la Tierra plana en algunos, ¿sabes? Y como hay símbolos de masones que también se ponen así... Dice, no, mirad, Enrique es un masón. Pero es que este es el símbolo de la Tierra plana. Estábamos en un evento de la Tierra plana. Vale. Entonces yo hago el símbolo de la Tierra plana. ¿Entiendes? Y con Kinder Malo, la primera foto que tenemos, de hecho, fue en uno de los eventos de Tierra plana, que fueron allí. Él y el Pinflaco también, así, porque son personas muy críticas que siempre le dan muchas vueltas a las cosas y le gusta aprender de todos los puntos de vista, algo que es muy, muy positivo, tío. Y nos conocimos allí y nos hicimos esa foto, que creo que es la que tú dices, pero tenemos más fotos, yo creo que tengo más. Y aparte de Kinder Malo, yo hablo en muchos directos de él y todo, la gente sabe que somos amigos. Me pregunta mucho, ¿por qué ahora hace poco puse la portada que yo utilicé para el Bosco? Pongo la mitad de la Tierra plana que ponía el Bosco en el Jardín de las Delicias cuando está cerrado y la mitad de mi cara. Entonces salgo con un ojo. Y a la gente, Illuminati confirmed. No es así, hermano. Todo lo contrario, es yo les estoy golpeando a ellos con mi conocimiento y aparte, en parte de lo que explico de la portada de ese cuadro, justo en el otro lado que aparece el cuadro del Bosco, que está en el mismo lugar que mi ojo, pero en el lado del cuadro, sí. Eso tiene que ver con la retina del ojo que él pintó. Entonces, todo eso tiene una explicación. Porque fue antes de que descodificáramos la naturaleza de la realidad como lo hacíamos ahora. Por eso pone todo en blanco y negro. Eso representa una etapa de una época antes de la creación del humano y antes del humano no, sino del hombre original de la Tierra, que fue el que se modificó hibridándolo con diferentes reptiles de aquí de la tercera dimensión, como el dragón de Komodo o el camaleón o así, y dieron origen ya al humano. Entonces, para poder explicar todo eso antes, lo que hace es poner justo como puso la portada la Tierra plana y también pone como esa retina reventada y así es muy importante. ¿Por qué razón? Porque eso hace alusión al ojo, ya que no podíamos descodificar igual nosotros la realidad. A medida que va avanzando el cuadro, aparecen los colores, aparece el hombre original de la Tierra, aparece luego el humano, la creación del humano en las cuevas con la serpiente y luego todo el proceso de cómo fue desde la creación de este paradigma frecuencial de la tercera dimensión, que esto está creado por almas. Almas que crean paradigmas frecuenciales, lo tenemos en el libro de Michael Newton, que fue recopilando información a través de los pacientes de regresiones de hipnosis, en los cuales al final llegaban las almas que creaban los paradigmas frecuenciales, en los cuales otras almas se encarnan para aprender determinadas lecciones, porque no podíamos aprender de lo perecedero siendo almas eternas. Necesitas fecha de caducidad, necesitas un principio, en fin. Para eso se crearon los paradigmas frecuenciales, y aquí existe el tiempo. Entonces crean la tercera dimensión con todas estas leyes, la ley de la gravedad, que por supuesto que funciona como esto, pero no es por lo que ellos dicen de que hay una bola girando dentro, que no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes determinadas leyes y tienes determinado tiempo. Por eso el tiempo es una percepción, es la herramienta que utilizamos las almas para aprender de lo perecedero. Porque como somos eternos, ¿cómo aprenderías del principio y del fin? ¿Cómo valorarías y sentirías esos sentimientos de pierdo a mi mejor amigo,
pierdo a mi padre. ¿Entiendes? ¿Cómo aprenderías a aceptarlo? ¿Cómo le demostrarías a tu padre que lo querías aún más cuidándolo cuando tiene cáncer? El mío murió de cáncer de pulmón y tuve la oportunidad de devolverle parte de lo que él me cuidó gracias a esa enfermedad. Ese es el carácter didáctico de las enfermedades. Todo tiene su razón de ser, hermano. Incluso las enfermedades. Te enseñan grandes lecciones a ti y grandes lecciones al enfermo. Y te ayudan a que tú demuestres el amor incondicional por esa persona. Sí. A que en la situación más difícil lo tengas que limpiar, que lavar, que cuidar, como él hizo contigo de pequeño. O como incluso hizo en vidas anteriores. Y estás pagando ese precio y devolviéndole lo que te dio. Te voy a contar una historia corta para que veas lo importante que es esto. Hay una historia, en una regresión de hipnosis que le hicieron a un hombre. Tenía un hijo retrasado y siempre lo trataba de ocultar, tío. Estaba muy decepcionado con ese hijo porque le avergonzaba. No lo cuidaba, lo tenía en casa, ¿sabes? Y no lo valoraba. Pues bien, en una regresión de hipnosis fue a su vida pasada y accedió a donde estaba el hijo. El que en la actualidad era su hijo retrasado había sido su padre en una vida anterior. Y en esa vida anterior era el mejor padre del mundo. Lo cuidó, le dio todos los caprichos, lo llevaba a todos los deportes que quería. Lo cuidó mejor que nadie, tío. Y el tipo que estaba en regresión de hipnosis se puso a llorar y empezó a decir, despiértame porque tengo que decírselo a mi hijo, tengo que decírselo, tengo que pedirle perdón. Y se despierta, lo quita del trance y se pone a llorar y a pedirle perdón al hijo. Ahora sabía quién era. Era el padre que lo había cuidado tanto y que siempre lo quiso con amor incondicional. Y él en esta encarnación no supo devolverle el favor, no supo devolverle ese amor incondicional, porque él vino a esta encarnación a enseñarle esa lección. Que si soy dependiente, que si no soy tan guay, que salto el mejor, o tengo una adicción buenísima, o soy famoso, o soy tal, que soy una persona que está mermada y que tiene problemas psicológicos y que está en casa tirada, no me vas a querer. Eso es lo difícil, demostrar el amor incondicional cuando una persona está jodida. Porque cuando una persona es cojonuda, tiene fama, dinero, respeto, habla bien, qué fácil es quererla, ¿verdad? Nunca tienes problemas de deudas con él, nunca tienes problemas de hablar con él, siempre está equilibrado mentalmente para hablar con él. Pero cuando tienes una situación así de difícil, ahí se demuestra el amor incondicional de verdad. Eres capaz de demostrarlo y ahí fue cuando lloró y se arrepintió de todo lo que había vivido. ¿Te das cuenta de la importancia y del carácter didáctico de las enfermedades? Pues eso es lo que la gente tiene que darse cuenta, de que no es una maldición las enfermedades. Las enfermedades las escogen las personas antes de encarnarse, aunque no lo creáis. Y te dan la oportunidad de aprender tú y de aprender ellos. Y te dan la oportunidad de demostrar empíricamente que eres capaz de ser la persona que tú quieres ser. ¿Vas a ser tan bueno como dices ser? ¿Vas a cuidarlo hasta el final? ¿Vas a estar con él a pesar de que se le quite el habla? ¿A pesar de que defeque en su cama y que ya no sea capaz ni de ir al baño? ¿Vas a quererlo? ¿Vas a cuidarlo igual? Entonces se demuestra el verdadero amor incondicional. Porque hasta entonces no lo puedes demostrar. Complejísimo, hermano, complejísimo. Yo puedo... Mira, quiero decir una cosa. Por mucho que tú hagas el bien en esta vida, yo considero... Y perdón por lo de tu padre, hermano. Pero yo considero que por mucho que seas buena persona, es como un camino y llegas, falleces y ya está. No pasa nada. Solo has hecho actos buenos en tu vida. Yo creo que no es que no sirva para nada hacer el bien, pero es que suena más el mal. Siempre. Y tú pasas desapercibido, haces tu vida normal, tienes a tus personas que te quieren, tú quieres y empatizas con el resto, pero ya está, hermano. Me refiero, no pasa nada. O sea, no sé cómo explicarlo. Tu círculo cercano es lo único que importa. Tú puedes ser empático con todo el mundo, ayudar a todo el mundo, pero luego creo que pasa tan desapercibido hacer el bien. No sé si me entiendes. Sí, te voy a decir 2 puntos claves de lo que tú acabas de decir. Siempre va a ser más fácil destruir que construir. ¿Qué es más fácil? ¿Construir una casa? Saber cómo poner los pilares, saber cómo poner las tejas, las ventanas, cómo colocas la fachada ventilada, cómo la aíslas bien. ¿Eres capaz de colocar la calefacción de suelo radiante? Ya. ¿O es mucho más fácil coger
un martillo o una bola de demolición y reventar la casa, ¿tú qué crees que te sería más fácil para ti? Reventarla. Bien, ahí te contestas a ti mismo lo otro. ¿Qué es más fácil, ser buena persona o ser malo? Vale, y ahora te voy a decir una cosa. Y si tú llegas siendo buena persona toda tu vida, Ujú. has hecho actos... O sea, es que yo creo que la persona que es mala no nace siendo mala. Nace porque... O sea, se vuelve mala porque está hasta la polla de ser buena persona y le come, pues, el hecho de que le hayan hecho tanto daño y se vuelve mala. Y a esa persona, no sé cómo explicarlo, ole tú, tío, ¿sabes? Llevas toda la vida siendo buena persona, haciendo actos benéficos, yo que sé, ayudando a personas que luego cuando tú de verdad estás mal no te llaman ni para tomar un café porque estoy medio loco y necesito hablar contigo, hermano. ¿Sabes? La vida es como muy hipócrita, yo creo. Y como que da igual que seas bueno o malo, llegas a la tumba y ya está. Es mi más sincera opinión. Tú haz lo que sienta tu corazón, obviamente, pero entiendo a la persona que deja de ser buena, ¿sabes? Es que muchas veces hay un porcentaje, porque todo esto va por porcentajes. Hay un porcentaje de la variabilidad que es por lo que tú dices. Sufrieron demasiado en su vida, entonces hacen sufrir a los demás. Pero hay gente que no es así. Hay gente que realmente se encarna siendo muy mala y hay otros que no, que los transforman en malos. Si tú naces en una familia Illuminati de alto nivel, te transforman en malo. Te obligan a sacrificar bebés, a cortarle el cuello, a llenarte la copa de sangre, a beberlo. Y entonces te transforman en malo. Tú no lo eras. Pero si te educan para ser malo, vas a ser malo. Entonces, hay muchas variables en el porcentaje de ser malo. Ahora, si tú tienes una creencia, como bien estás diciendo, que te mueres y se acabó todo, no crees en la reencarnación, no miras todas estas pruebas que hay así, entonces no hay nada más que hablar. Tienes que valorar tú y decir, bueno, me compensa, soy malo, soy bueno, ¿sabes? No me importa. Si tú puedes vivir con la conciencia tranquila, no hay fallo. Porque realmente lo que la gente no se da cuenta es que haciendo el bien, no solamente estás haciendo el bien a los demás y es bueno para los demás, es que es muy bueno para ti, para tu equilibrio mental. La mayor parte de estas personas que hacen actos muy malos o que son personas muy malas, como tú bien dices, que no empatizan, que te tratan mal, que llegas allí a su puesto de trabajo y te tratan como el culo y dices tú, pero si no te hice nada, que acabo de llegar. Y dices tú, ¿por qué? Pues eso, tío, realmente tiene un trasfondo profundo. Y el trasfondo profundo es que, a pesar de todo, él está desequilibrado. Tú puedes hacer todo el mal que quieras. Puedes ser el más duro, el más malo, el que más roba. Puedes hacerlo todo, pero es que al final del día no vas a estar con nadie, vas a estar contigo mismo. Vas a estar con todo lo que hiciste. Y a mí lo que me permite dormir por las noches, igual que a la mayor parte de la gente, aunque no lo quieran admitir, es ser buena persona. Cuando tú te notas que eres malo, es cuando ya dejas de, digámoslo así, estar tranquilo y empiezas a no dormir, a tener que consumir más drogas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Que mucha gente tiene la mente tan distorsionada que ni ellos mismos se consideran malos. Hasta que alguien, mira, podemos poner un ejemplo como el programa de Chicote de la cocina, ¿te acuerdas? ¿Cuánta gente estaba ultra desequilibrada mentalmente? Le trata fatal. Y cuando al final se los lleva y les explica, mirar, esto es así, cuando ya los lleva a la parte de calmados a otro sitio y así, les explica todo. Y se les ve que bajan un pistón y dicen, vale, es que yo estoy insultando todo el día a mi mujer, a mi hijo, a tal, ¿cómo voy a vivir así? ¿Sabes? Que trato todo Dios mal y luego quiero que a mí me respeten y que me quieran bien. Yo sé que soy buena persona y obviamente tú también, porque se nota. O sea, somos personas empáticas y no hace falta decirlo, se nota, ¿vale? Pero yo lo que me refiero es que cuando ya a esa persona le sigues pisando, entiendo que se vuelva mala y respeto que se vuelva mala. Y a veces me gusta la energía oscura, tío. Me gusta y comparto la gente que se mete hasta en sectas, incluso comparto la gente que se vuelve muy mala en el sistema, porque escala de una forma y quiere o reconocimiento, fama o dinero. Pero entiendo también esa parte. Yo creo como que el mundo tiene que tener un equilibrio de oscuridad y de luz Eso sí. para que de verdad estemos todos en armonía. Porque si solo hay luz,
muy blando, tío. Y aparte que no se pueden aprender todas las lecciones espirituales. Ya. Necesitas el mal para aprender muchas cosas, Sí. ¿sabes? Necesitas lo negativo. Si no, no tendrías la posibilidad de aprender. ¿Cómo sabes que tu amigo es tan buen amigo? Cuando estás en un momento dificilísimo y tu amigo te saca las castañas del fuego. Sí. ¿Entiendes? Sí. Si no, no lo sabes. ¿Cómo sabes quién es realmente tu amigo? Tú dijiste, bueno, yo estaba mal, levanté el teléfono y 3 no me quisieron atender. 0, tú. Pues eso es lo que aprendes. Y dices tú, ¿eran mis amigos de verdad? ¿Me querían tanto? No. No sé. Lo que te está indicando es, ¿escogí mal a esas personas o caí mal en esas personas? Sí, pero yo también lo que te digo, y ya cambiamos, es, tú tienes que tener amigos porque es lógico. Me refiero, Es si así. tú no sociabilizas, al final tienes un problema. Y si tú necesitas un problema, o sea, tienes un problema y no tienes a nadie con quien hablar, bueno, lo siento, pero cuando ya estés bien y te tengas una relación en plan que ya estés más de ánimos, no los mandes a la mierda. ¿Sabes lo que te digo? Porque si no te vas a quedar solo. Es así. Tienes que saber luchar con la mierda de vida. Estoy de acuerdo. ¿Sabes? Y estar en la oscuridad y en luz. Pero hay veces que entiendo a la gente que esté en la oscuridad. Hombre, claro. Y yo mismo, nos ponemos de ejemplo a nosotros mismos. Yo tengo días malos. Días malos que necesito no estar con nadie porque estoy encendidísimo. Me acaban de pasar con cualquier cosa, ¿sabes? Cosas negativas y lo que sea. Y al final tú mismo te acaba llevando el sistema. Estamos en la tercera dimensión en una época muy lúgubre, ¿entiendes? Con lo cual es normal que a veces saquemos la rabia que sacaba Tupac a veces. En el gran conflicto armado, el señor alemán... No puedo ya decir más eso. El del bigote. El del bigote mandó una expedición a la Antártida, cosa que nunca volvió. Toda la expedición, todas las personas que fueron allí nunca volvieron. Yo me he puesto a informarme y la gente dice que fue por la época, por las temperaturas de la Antártida, por el equipo que llevaban, que era una época, bueno, pues no como la de ahora, que no estaban tan preparados. Pero, ¿cuál crees que es? O tu opinión. Quiero saber tu opinión sobre ese tema. Es que es difícil saberlo, porque eso ya entra en cosas de historiadores y así, entonces pudo ser muchas cosas. Hay muchos proyectos ocultos en la Antártida, entonces pudo ser por eso, puede ser que encontraran a seres de otras dimensiones y así que aprendieran algo, puede ser que murieran fácilmente, porque es que las condiciones allí son muy duras, cuanto más te adentras a lo profundo es mucho más difícil sobrevivir. Y luego que no me creo nada de las historias que cuentan porque están todas manipuladas. Es como que el señor del bigote murió. El señor del bigote no murió. Y el señor del bigote tampoco se suicidó. El señor del bigote vivió en diferentes países oculto porque hizo lo que hicieron los Illuminati, lo que los Illuminati le mandaron. El conflicto armado, tanto el primero como el segundo, los dos grandes conflictos armados fueron organizados por las logias Illuminati y controlaban tanto un bando como el otro. Por eso mismo, el señor del bigote podía tener acceso al petróleo, que se lo estaban proporcionando las empresas de los Rothschild, los Rockefeller, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo le vas a dar el combustible a tu enemigo? Porque a ellos les interesaba. Tienen que reducir población, etcétera, etcétera. Entonces, el señor del bigote cumplió con su cometido y vivió en diferentes países, que salieron varios testigos, en parte fue en Argentina, otro tiempo estuvo en otro país, entonces no falleció como dijeron ni se suicidó. Entonces todas esas historias hay que cogerlas con pinzas. A lo mejor mandaron a ese equipo y ese equipo tenía que quedarse allí. Y a lo mejor no es que muriera, sino que era un equipo de expedición para quedarse en la Antártida, ¿sabes? Y seguir investigando allí donde está el muro de hielo, etcétera, etcétera. Entonces es eso. ¿Sabes? Las cosas están mucho, mucho más distorsionadas de lo que pensamos. Así que esas historias, tío, no sé con certeza lo que sería porque pueden ser muchas variables. Antes estábamos hablando como de la verdadera teoría evolutiva, ¿no? Más o menos lo hemos tocado por encima, pero me gustaría que explicaras la verdadera teoría de evolución y no la que nos están contando desde que somos pequeños. Te hablo, pues, de las otras regiones que hay fuera, de la gran... de que hemos heredado una... ¿sabes? La historia es esa, tío, que realmente la historia de la evolución es real, pero la evolución mínimamente.
No hay evolución intraespecies. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos te dicen del mono al humano. No, no puede ser del mono al humano. Ahora, el mono va desarrollando facultades, como vemos que hay un montón de monos que ahora utilizan materiales para poder comer, etcétera, etcétera. Son inteligentes, pero de ahí a desarrollarse como un humano sabemos que eso es una farsa. El ser humano es el ser humano, el mono es el mono, y cada especie, a pesar de que hay una evolución y van cada vez mutando, para adaptarse al terreno, para adaptarse a que te da mucho el sol, por eso las personas unas son más negras, otras son más asiáticas, otras, cada uno tiene sus adaptaciones, pero son genéticas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la verdadera evolución es esta. La historia tal y como es y como la contó el Bosco, yo la sé a grandes rasgos, porque no la sabemos exactamente. Pero a grandes rasgos es así, para hacerla sencilla. Primero de todo se creó este paradigma frecuencial de la tercera dimensión por las almas. Una vez se crearon todos estos parámetros y todo este paradigma frecuencial, se crearon los seres para habitarlos con las almas, para que nosotros pudiéramos experimentar eso. Entonces, parte de los seres que se crearon fueron el hombre original de la Tierra. Y ese hombre original de la Tierra es el que luego los reptiles de la cuarta dimensión se pusieron en contacto con ellos telepáticamente y le dijeron, ir a esta cueva a lo profundo y ahí llegaremos a un acuerdo y os convertiremos en dioses y os vamos a hacer muy ricos, y le prometieron muchísimas cosas, que tendrían toda la tecnología, etcétera, etcétera, y hubo parte de los hombres originales de la Tierra que aceptaron. Otros no. Otros se quedaron defendiendo a los animales, ellos eran veganos del todo, defendían a los animales, eran unos seres mucho más avanzados espiritualmente de lo que somos nosotros ahora. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que los humanos que sí que accedieron a ir a las bases subterráneas de los reptiles de la cuarta dimensión, pues ahí fue donde se hibridaron. Y fue cuando los mezclaron al hombre original de la Tierra con diferentes tipos de reptiles, como el dragón de Komodo, el camaleón, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que fueran compatibles durante los rituales con los reptiles de la cuarta dimensión y pudieran ser canalizados los reptiles de la cuarta dimensión en este paradigma frecuencial y poder comer humanos que allí en la cuarta dimensión no los hay. Entonces, la única forma era eso. ¿Y cómo hicieron? Hicieron el híbrido y por eso de ahí sacaron al humano. Y a partir de que se creó el humano hubo diferentes civilizaciones, la Atlántida, Lemuria, Tartaria, pero todas esas civilizaciones, por una cosa o por otra, pues les hicieron un reseteo, como el diluvio universal, y así, para acabar con gran parte de la población y continuar. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que sabemos cierto. Como lo representa el Bosco es tal cual como yo te lo acabo de explicar. Pero hay muchos detalles que se nos escapan y que no sabemos, tío, ¿sabes? No sabemos. Por eso. A mí me gustaría que explicaras también, ¿sabes? Cuando se dicen que hay piedras, por ejemplo, dicen... Ahora te mostraré un par de imágenes, pero cuando dicen que los árboles grandes se cortaron y todo eso, fue el primer reset de todo. Sí, pero es que eso yo comprendí al final cómo fue. Realmente no es que los árboles fueran de silicio, que es lo que creíamos. Que nos referimos a ellos como los árboles de silicio gigantes y así. Pero los árboles eran normales, eran árboles normales gigantes que había antes, como los que teníamos ahora y así, y que nos ayudaban a tener capacidades como la telepatía y la telequinesis, era uno de sus potenciales. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se dieron cuenta de que si nos querían mermar las capacidades y hacernos mucho más adoctrinables, necesitaban quitarnos eso. Entonces fue cuando cortaron los árboles y elevaron la temperatura del planeta, y como la Tierra es plana y tiene esta especie de cúpula vibracional, pues pudieron elevar la temperatura lo suficiente que mezclado con el gas argón, entonces lo que hace es pasa los troncos de madera y los convierte en piedra, que es lo que vemos ahora de los árboles cortados. Por eso vemos esos tocones gigantes y todo. Entonces, como hubo que elevar tantísimo la temperatura para acabar con todos esos árboles gigantes y acabar con la mayor parte de la población, eso fue un reseteo muy grande, pues, ¿qué pasó? Que se quedó casi sin población. Solo sobrevivieron los que estuvieron en bases subterráneas y escondidos, porque el resto que estuvo en superficie, con esas temperaturas, muertos. Entonces, eso fue uno de los grandes resets, pero no es el mismo que el del diluvio. El del diluvio fue posterior a ese,
Por eso sabemos que reiniciaron la humanidad varias veces. El caso es ese. No sabemos hasta qué punto siguen quedando vestigios de la genética original, ¿sabes? Hasta ahora. Entonces, por lo que entiendo, siempre el ser humano ha estado como adoctrinado o esclavizado desde el Sí. primer momento de vida. Desde el primero no, porque el hombre original de la Tierra no estaba controlado, ni adoctrinado, ni el medio estaba hecho para que lo controlaran los reptiles de la cuarta dimensión. ¿Qué pasó? Que llegó un punto en que los reptiles de la cuarta dimensión consiguieron conectar con este paradigma frecuencial que habían creado las almas y se dieron cuenta de que así podrían comer humanos. Entonces fue cuando empezaron a trabajar en cómo entrar aquí. Entonces ellos necesitan siempre de un alma autóctona de esta dimensión para que los canalice. Si no, no pueden disfrutar de los placeres de aquí, de la tercera dimensión. Podrían ver, podrían oler, incluso quizás, pero no podrían comer, ni saborear, ni tocar. Son cosas que para eso necesitas ser autóctono de esta dimensión, por eso necesitan la canalización. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final, cuando tú te das cuenta de todos estos parámetros que son necesarios, pues es cuando te paras a reflexionar ¿cuántas veces tuvieron que modificar la genética para que dieran con la clave? De hecho, si tú vas a textos antiguos, como en la Biblia y así aparecen, que las mujeres morían porque sus hijos nacían muy grandes. Entonces, hay muchas modificaciones que hubo, y hubo muchos intentos hasta que se dio con el hombre, el humano que somos hoy. Entonces, el hombre original de la Tierra, todas esas modificaciones que sufrió y así, pues fue para llegar al humano, pero para llegar al humano hubo muchos errores, ensayo y error, hasta que dieron con la clave. Y claro, en esos intermedios, digámoslo así, que hubo diferentes razas, tuvieron que exterminar a los que eran aún muy, muy inteligentes y que tenían capacidades como la telequinesis y la telepatía. Y para eso se hicieron los grandes reinicios, como el de subir la temperatura tantísimo como para solidificar los árboles y convertirlos en piedra. Pero para eso hay que elevar la temperatura, solo pasa, eso está demostrado empíricamente. Para hacer ese proceso en laboratorio hay que meter gas argón en un sistema cerrado, por eso sabemos que la Tierra es plana como la dibujó el Bosco y con una cúpula, aunque no sea de cristal de tocar, sino de frecuencias y de superfluidos y gases, pues entonces ellos pudieron introducir el gas argón, subir tanto la temperatura que se sufriera ese proceso y que todo quedara calcinado y se reinició todo otra vez. Y por eso tenemos árboles que son realmente bebés de lado de los otros, porque tuvieron que regenerarse. Es como cuando nosotros desbrozamos la finca y quitas todo y lo dejas en tierra, pero al poco ya te está volviendo a nacer la hierba y los árboles y todo, pero claro, todo mucho más pequeño de lo que era antes. Entonces, yo tengo dos preguntas sobre la Biblia. En la Biblia se habla de regiones, Mira, la Biblia explica y dice muchas islas y nombres que son regiones que están a día de hoy, por lo que me he informado, fuera del círculo ártico. Y esas regiones siempre se habla de la Biblia. Entonces, ¿realmente la Biblia explica cosas como que... Vamos a ver, ¿tú te estás refiriendo a la parte de fuera de la Tierra, es decir, el Antártico o el Ártico, el centro, donde están los 4 ríos que habla la Biblia también de ellos? Sí, y habla también de fuera de regiones, habla también, no sé, como que da mucha información la Biblia de casi toda, que no me gusta llamarlo así, casi todo el fundamento que tiene la conspiración está respaldado por la Biblia. Sí. Es que en todos los textos antiguos comprenden la naturaleza de la realidad y el entorno en el que vivimos. Caso saberlo descifrar. Porque es cuando hablamos de regiones más allá de la Antártida y así, realmente no comprendemos la extensión que tiene la Antártida. Porque cuando tú ves el logotipo de la ONU, el mapa de la Tierra plana, ves que el diámetro de la Tierra plana es lo más grande. Entonces el Antártico es el continente promedio no solo más alto, que lo es. Por eso se habla de muro de hielo, que no es ningún muro, es que es el continente promedio más alto. Entonces se ve el hielo muy alto nada más. Y es el más extenso, porque toda la circunferencia de la Tierra, imagínate, si ya es grandísimo África, si ya es grandísimo Australia, si ya es grandísimo Estados Unidos o Canadá, imagínate el borde, es todo el exterior. Con que solo se prolongue unos cuantos cientos de kilómetros, imagínate toda la Tierra que hay en ese diámetro. Es mucho.
Entonces, por eso pueden hablar de tierras más allá de la Antártida, pero realmente no son más allá de la Antártida. Es la Antártida, lo que pasa es que es gigante, ¿entiendes? En proporciones de las que estamos hablando ahora. Entonces, en primado negativo, yo muchísimas veces he confirmado que hay un fin. La Tierra tiene límites, como veíamos en todas las culturas antiguas que dibujan la Tierra plana como la pintó el Bosco. Llega un punto en que no puedes pasar, en que no puedes acceder porque se acaba nuestra compatibilidad frecuencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vemos todo eso reflejado en los textos antiguos y puesto mucho en código para que nos entienda y así. Y mucho distorsionaron también los textos como nos hacen para que no podamos aprender. O sea, el mapa de la Tierra, cuando dices el de Don Bosco, es el que se descubrió en 1300 y pico, ¿no? Que era tan grande que lo descubrieron como en un templo budista, no sé qué, que lo tenían escondido y salió, ¿no? Es el mapa que... El de Urbano Monte, tú dices el mapa de Urbano Monte. Perdón. Sí, pues yo no creo que encaje el de Urbano Monte. Yo creo que el de Urbano Monte es un reflejo de algo que podría ser, pero no creo que haya tantas extensiones como él pintaba. Date cuenta que eso es una representación de probablemente información que le dieran. Entonces, las distancias que tú ves en ese mapa, yo creo que están distorsionadas y es lo que te digo. Esas tierras que aparentan estar mucho más alejadas del Antártico están más cerca. Lo que pasa es que al ser el diámetro parece todo muchísimo más alejado, ¿sabes? Pero claro, con ese concepto que tenían antes de la Tierra y todo, pues lo ponían así más extenso. Pero realmente es que el Antártico es grandísimo. Y esas especies de islas son como tener Australia, tener tal, ¿sabes? Son un montón de tierras. Pero es lo que te digo, según la época están o más congeladas o menos. Tú ya sabes, el clima va cambiando. Y eso se puede comprobar empíricamente cuando hacen las prospecciones y miran las capas de la temperatura. Y ven que en las épocas va todo variando. Y esto es cíclico, como el Sol y como nosotros y como la Luna. Al final el analema lunar y el analema solar están dando vueltas en círculos, la Luna y el Sol sobre nosotros y subiendo y bajando como una frecuencia continuamente. Entonces tú lo miras en perspectiva y te parece que forma un 8, el símbolo del infinito, el movimiento perpetuo. Por eso utilizan ese símbolo para marcar el infinito, porque es el movimiento perpetuo del Sol y de la Luna imitando al Sol. Es utilizar el campo electromagnético toroidal de la Tierra a su favor para que quede orbitando continuamente sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que realmente muchas de esas interpretaciones nos acercan a la verdad, pero no son exactamente la verdad. No podemos saber cuánta extensión tienen ni nada. Ahora, no es normal que en todos los textos que encontremos y todas las representaciones nos lleven hacia el mismo camino, ¿sabes? Entonces ya estamos viendo que ahí hay algo de verdad. Es igual que la Atlántida, y hacen películas y dicen, no, es que estaba debajo del mar, es que es una civilización acuática y así. Eso son malinterpretaciones. La Atlántida y los atlantes simplemente vivían en la Tierra como nosotros. Lo que pasa es que el nivel del agua estaba mucho más bajo porque fue antes del diluvio. Cuando hizo el diluvio subió muchísimo el nivel, quedaron todos enterrados y ahogados allí. Inundados, perdonar, no enterrados. Yo tengo como una teoría. Tartaria, siempre se habla de Tartaria, que fue uno de los grandes reset, que la población se quedó sin el conocimiento de esa tecnología. Bueno, una parte de la población sí que la conoció, pero como que gran parte de esa población no. Tartaria actualmente es Rusia, porque yo lo que pienso, que Rusia tiene un área 51, que no lo dice, que tiene una de conocimiento increíble. Eso seguro. Y más que Estados Unidos, considero yo, y creo que actualmente Rusia es Tartaria. No me refiero a la zona geográfica ni nada. Yo me refiero a toda la tecnología, todo lo que nos decían de la antigua Tartaria es la actual Rusia, creo yo. A ver, yo creo que sí, que lo que se refieren a Tartaria está por allí. ¿Sabes? Que no fue un imperio ni tan grande como dicen, lo que pasa es que en la época se expresa así, ¿sabes? Como siempre se dice, es que era grandísimo y tal. Para la percepción de la época era gigante, sí. ¿Sabes? Claro, no tenían los medios de comunicación que tenemos ahora, es decir, no podían viajar en avión, no podían llegar tan rápido a los lugares, ¿sabes? Para nosotros ahora todo es más pequeño porque puedes acercarte antes. Sí. Pero sí que yo coincido contigo en que fue por aquella zona, en que se desarrollaron bastante y todo, no sé hasta qué punto eso
es real lo de ciertos resets, ¿sabes? Que hubo, estoy seguro, pero no sé hasta qué punto llevaron el reset, me refiero de destrucción y así, ¿sabes? Ya. Porque en el conflicto armado tan grande que hubo cuando el señor del bigote destrozaron muchísimo todo. Y fue precisamente en parte también para destrozar ciertas cosas que no les interesaban que viéramos. Entonces esas cosas son muy interesantes a aprender, pero es solo una de las pequeñas razones de todo lo que hay. Porque pueden tener mucha tecnología, como tenían en la Atlántida, pero hay cosas que no eran tecnología. Por ejemplo, curaban con las manos. Entonces eso a lo mejor dices, bueno, no es tecnológico, pero es muy avanzado en cuanto a curación vibracional, ¿sabes? Sí. Es terapia holística. Entonces, depende de lo que consideres por tecnología y así. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que la ubicación es Rusia. Microcosmos y macrocosmos. Esta teoría me gusta, la verdad. O sea, no lo sé, ¿vale? Pero considero que estamos en un microcosmos. Que desde arriba, ¿sabes? ¿Cómo explicarías esta teoría a una persona que no la entienda? A ver, realmente es como es para que la gente lo entienda fácil y así. Es que todo es replicable a determinada escala. Es decir, tú si miras cómo viven las hormigas, viven en muchísimo menos espacio, pero están organizadísimas, tienen sus casas, tienen una estructura social. Pero como las ves tan pequeñas, dices tú, bueno, pero nosotros tenemos nuestra estructura social a otro nivel, somos más grandes, y el resto tiene otra estructura social, los reptiles de la cuarta dimensión tienen otra estructura social, y así entonces vemos reflejado siempre en lo pequeño lo grande, y lo vemos como pasa también con los microorganismos, las células y así, y se ve como lo micro al final se homogeniza y se parece a lo macro cuando lo ves desde arriba. Es como cuando vemos, por ejemplo, un microchip y luego tú miras la ciudad desde arriba y parece un chip, tío. Cuando ves todos los coches de noche, todos circulando y así, ves todos los edificios colocados como si fuera un microchip. Y dices, al final es que es como una réplica, es el macrocosmos como el microcosmos. ¿Por qué razón? Porque al final todos somos uno. Todos venimos de la fuente, lo que llamamos Dios. Entonces, los diferentes paradigmas frecuenciales, aunque se crean para poder aprender de las diferentes lecciones espirituales, siempre puedes ver un patrón de réplica. ¿Por qué razón? Porque funciona. Porque es lo que da la vida y es lo que da el origen del aprendizaje. Entonces, lo que funciona a escala pequeña, normalmente suele funcionar a escala grande. Entonces, tú te paras a pensar y dices, bueno, si tú haces, por ejemplo, un negocio de un comercio y lo haces en pequeña escala en una ciudad pequeña, y dices, bien, yo vendo a este se lo vende a este, y luego los restos, yo se los reciclo para luego volver a producir y formas la economía circular. Y claro, eso mismo lo puede reproducir después a escala mundial, como estamos viendo. Y con Internet ahora lo estamos viendo más fácil. La gente se le ocurre una idea de crear un podcast, por ejemplo. ¿Cuántos podcasts hay ahora? Entonces, lo que antes era uno suelto, se convierte en muchísimos más. Entonces, lo que suele funcionar a lo pequeño, luego se convierte en grande. Y los grandes empresarios y así, es lo que hicieron. Empezaron, por ejemplo, aquí tenemos un centro comercial y así que empezó por poco por una tienda de barrio. Esa tienda de barrio la fue ampliando y después fue creando esas grandes en diferentes ciudades y ahora está por toda España. Y empezó todo de lo pequeño. Entonces, entender el microcosmos y el macrocosmos está muy bien para ir entendiendo por lo menos los principios básicos del funcionamiento de la naturaleza de la realidad, sobre todo en este paradigma frecuencial de la tercera dimensión. Pero, es lo que te digo, como todo tiene salvedades. Solo es un porcentaje de la variabilidad, porque siempre va a haber gente que te diga, ya, pero eso no funciona con todo. Y es verdad, precisamente tiene que haber ese porcentaje de la variabilidad. Siempre tiene que haber un porcentaje. Es como cuando dices, bueno, es que todas las personas que tienen estos rasgos se comportan así. Mayoritariamente es así, pero siempre hay un porcentaje de la variabilidad que no. Por ejemplo, todas las personas que han sufrido traumas severos suelen ser personas más negativistas, más tristes, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que suele pasar? Que de esa serie de dificultades que pasaron esas personas, hay un porcentaje, el 5, el 10%, que todo eso que le pasó negativo lo transforma a positivo y le da ganas de vivir, le da positividad y le da ganas de ser más empático con los demás. Entonces, no puedes decir que
todos van a ser iguales, porque hay un porcentaje siempre de la variabilidad que no lo va a ser, tío. Así que esto más o menos, tío, es una forma sencilla de entenderlo. Pues hasta aquí la entrevista, charla, podcast, como lo quieras llamar. Enrique, de verdad, gracias. Había un momento que se me han saltado las lágrimas, tío, Sí, pero señor. lo necesitaba. Y que esto es real, tío, que no sé. Que es un contenido demasiado real. Exacto, tío. Gracias, Enrique, de corazón. Un abrazo. Gracias a ti, tío. Ya sabes que te quiero muchísimo y que vas a llegar muy lejos, tío. Lo que estás haciendo es muy auténtico y eso lo sabe premiar la gente. Así que antes o después, tío, antes o después vas a llegar a lo más alto, te lo digo así. Dame un abrazo, hermano. Dios te escuche. Nos vemos, hermanos. Cuidaros.